Martínez y Martínez Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 28 de diciembre del 2013, saludo a nuestro auditorio de México y del extranjero que nos escucha a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. A todos les deseamos un feliz año nuevo, próspero y lleno de conciencia sobre todo. Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, los saluda su amigo Martín Esparza. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país y en especial a nuestros compañeros jubilados y miembros activos en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Les deseamos a todos un feliz año nuevo e iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. La participación ciudadana organizada y consciente será uno de los retos para el 2014. En la Cámara de Diputados se aprobó la ley de consulta popular que se congeló en el Senado de la República de último momento, supuestamente hasta febrero próximo, pero pues podría ser más. Pero esa ley de consulta popular restringe realmente la participación ciudadana y la constriñe a ir a una casilla y emitir un voto a favor o en contra de alguna iniciativa o propuesta de gobierno, pero siempre será cuando lo proponga algún partido político. O sea, la ciudadanía no puede tomar en sus manos las riendas de la consulta popular y solo si más del 40% del padrón electoral decide en contra o a favor será tomada en cuenta su opinión, de lo contrario tampoco será tomada en cuenta. Tenemos que preguntarnos si eso ayudará a cambiar las decisiones autoritarias, las imposiciones, o se requiere otro tipo de participación ciudadana. Para hablarnos del tema se encuentra con nosotros el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien nos acompañó la semana pasada, Arnulfo Arteaga García. Él es doctor e investigador de la UNAM. Bienvenido al RIN Laboral. El RIN Laboral. Nuestra pregunta es: ¿qué tipo de participación ciudadana se requiere para revertir las políticas antisociales y antilaborales que se han implementado en los últimos años? Doctor. Gracias por la invitación nuevamente, es un gusto estar con ustedes. Yo creo que una parte esencial de la construcción de la ciudadanía es, en primer lugar, como en los distintos ámbitos donde nos toca participar como personas, como sujetos, o sea, en la escuela, en la colonia, en el equipo de fútbol, en la comunidad, en el lugar de trabajo, somos capaces de reflexionar acerca de las condiciones en las cuales vivimos, las condiciones con las cuales convivimos con nuestros pares, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Y esta parte implica justamente el reconocimiento, en principio, de que a la par que tenemos ventajas de participar en comunidades y en distintos lugares, la colectividad siempre es un efecto de la acción humana, también compartimos problemas, ¿no? Y esa posibilidad esa identificación de que compartimos problemas tendría que ser una primera fuente de identificación de las capacidades que tenemos colectivamente de transformarlos de problemas a metas, a soluciones que nos involucren en todo el proceso de identificación de problemas, de generación de alternativas, de aplicación de las alternativas propuestas, de equivocarnos y de rectificar, ¿no? Pero siempre en una perspectiva en donde de manera colectiva se construyan las decisiones, ¿no? Y yo creo que esa es una parte fundamental que tendríamos que desarrollar en todos los ámbitos de la vida social. En particular en el mundo del trabajo, quiero nada más referirme a que si nosotros hacemos memoria, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la condición de la clase obrera
era una condición de miserabilismo. Así se identificaba, es decir, sin derechos, sin un salario digno y prácticamente pues dedicada solamente a producir, ¿no? Es un largo trayecto, pero es en esos lugares, en esas condiciones y con sistemas de organización del trabajo dedicados así calculadamente a disciplinar a la fuerza de trabajo, que lograron construir sus organizaciones. Y eso implicó su primer paso de construcción ciudadana, ¿no? Entonces, ya sé que no es ningún consuelo decir que eso pasó frente a la situación a la que ahora nos enfrentamos, pero lo que quiero poner de relieve es que aún en esas condiciones hay un factor que se llama resiliencia, en donde las colectividades en situaciones de desventaja son capaces de remontarlas a partir de reconocer sus capacidades, ¿no? Entonces yo creo que hay, a pesar de todo, en esta condición de precarización, de flexibilización, de conculcación de derechos, hay reductos, hay experiencias que nos hablan de la capacidad de las clases trabajadoras para recuperar no solamente su iniciativa, sino también recuperar preguntas esenciales como un actor social, es decir, como un ciudadano. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Para quién se hace? ¿No? Entonces yo creo que ese es incluso un siguiente paso que además a las organizaciones sindicales les permita dar un salto importante, es decir, de la concepción de gremio a una concepción de ciudadanización, ¿no? Pero me preguntaba yo, bueno, ¿qué tipo de participación ciudadana se requiere? Porque todo indica que al gobierno, a los diputados, a los senadores, lo que les interesa es que sea una participación de ir, poner un voto y ya olvídate. De lo demás nosotros nos encargamos. Y ya veíamos la semana pasada que de lo que se encargan es de crear un sistema que permita la impunidad ante la corrupción y ante decisiones que afectan a la ciudadanía. Entonces, Martín, pues si la ciudadanía se limita a ir y poner un voto, pues realmente no le va a ayudar mucho a revertir toda esta ola de agresiones a través de las reformas constitucionales que se han venido dando. Sí, aquí es muy importante señalar que a donde nos están llevando la clase política gobernante, que está en torno de los partidos políticos, es a instaurar una democracia representativa en el país. Y lo escuchábamos en la discusión sobre la reforma energética. Le preguntaban a David Penchina, senador de Hidalgo, presidente de la Comisión de Energía, de que una iniciativa tan relevante como es modificar el artículo 25, 26 y 27 de la Constitución, que trae consecuencias pues de impacto económico y social en el país, que una reforma de esta naturaleza tendría que hacerse una consulta a la mayor parte de mexicanos, puesto que la mayor parte de mexicanos en su momento contribuyeron a pagar las acciones que tenían las empresas extranjeras en el país. Y hay relatos de cómo las señoras llegaban con el anillo, con las joyas, con los animales, con el coche, a poder entregarle al gobierno para tener recursos y pagar. Entonces el sector energético es parte pues, del pueblo de México, y había que tomar esa decisión de consultar a los mexicanos. La respuesta fue tajante, dice este señor. Es una reforma que tiene que ver con tema económico, y lo de la economía no tiene que ver con consulta a los ciudadanos. Dice, tenemos una representación que nos ha dado el voto, y entonces nosotros tenemos todas las facultades para tomar las decisiones por todos los mexicanos. Dice, porque estamos en una democracia representativa y no participativa. Ese es el grave problema a lo cual nos estamos enfrentando la mayoría de los mexicanos. Me parece que hay que reflexionarlo. Si dejamos en manos de estos políticos sinvergüenzas que ocupan los curules al servicio de las multinacionales, de las iniciativas que no vienen desde el Ejecutivo, sino que son impuestas desde las multinacionales, desde los organismos financieros internacionales, todo lo que vamos a estar observando es el despojo de nuestros recursos, de nuestros derechos, e instaurar un hiperpresidencialismo similar al del porfiriato de hace más de un siglo, donde las consecuencias han sido desastrosas para la mayoría de los mexicanos. Entonces me parece que
tiene que resurgir la participación desde los trabajadores, desde la sociedad en su conjunto. No es suficiente ya nada más la marcha o el plantón, hay que darles respuestas más orgánicas, y aquí tenemos la oportunidad todos los mexicanos de poder decirles a estos de la clase política y gobernante que en el 2014 las condiciones tienen que cambiar. Y tendría que haber también candidatos de la ciudadanía, pero no los candidatos independientes que ellos están pensando, sino, digamos, emanados de organizaciones civiles, o ahora sí que valga la redundancia, organizada, y que tengan claridad sobre qué quieren hacer y pues no se dejen tentar ante los cantos de la sirena y las propuestas de plazas o curules o incluso dinero, como se dice que hay. ¿Usted cómo ve cómo debe ser esa participación ciudadana? Sí, bueno, yo creo que hay un sistema, o sea, de partidos, como mencionaba Martín, que claramente, independientemente de las muchas veces aparentes diferencias ideológicas y políticas, hay un factor que los cohesiona, y es el poder, ¿no? Y reproduce justamente en la preservación de ese estatus de poder, pero a la hora de repartir curules, a la hora de repartir presupuesto, a la hora de repartir prebendas, pues todos se ven beneficiados y se voltean a ver pues como si no se conocieran, pero en realidad todos son partícipes de eso, ¿no? Entonces es un sistema perverso sin duda, porque insisto yo en esta cuestión de la profesionalización del ejercicio de la política a través de una clase política que sea independizado de sus representados, ¿no? De sus supuestos representados. Entonces, sin duda que temas como por ejemplo la reelección, que a mí me parecen absolutamente fallidos, porque simplemente remiten a la ciudadanía a premiar y a castigar, ¿no? Te premio si haces tu trabajo. Oye, maestro, si ganas cualquier cantidad de dinero, ¿no? Además, muchos de ellos son aprendices y tienen salarios escandalosos, ¿no? Haces bien y te voy a premiar reeligiéndote, haces mal, te voy a castigar. O sea, yo creo que ese es reducir también la democracia a una pobreza sustancial y la participación del ciudadano, ¿no? Entonces, ¿cómo desmontarlo? O sea, yo insisto, o sea, la forma más consistente, aunque muchas veces suene utópico, es identificar desde los lugares donde nos toca participar los intereses comunes, incluso las diferencias que podemos tener, y sobre eso ir construyendo decisiones, pero además agendas donde los distintos niveles de poder público estén siendo monitoreados y en donde la ciudadanía pueda ver gráficamente cómo se van resolviendo los distintos problemas, sean del ámbito administrativo, económico, ambiental, transporte, salud, etcétera, ¿no? Y que no solamente se reduzca a un informe trianual o anual, ¿no? Donde nos dicen que gastaron todo el dinero, que todo es una maravilla y que todo está resuelto, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte de corresponsabilidad muy fuerte que se tiene que reforzar en la ciudadanía, ¿no? Pero yo creo que esto toca todos los ámbitos de la vida social, ¿no? La escuela, la comunidad, la colonia, la fábrica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ese es el mejor antídoto, pero la mejor vía también de empoderar a la ciudadanía, es decir, y que se profesionalice en la política, ¿no? Que ya no solo sea parte de la práctica de una clase que se vive y se reproduce, ¿no? Del presupuesto y de reproducir ese sistema de poder que les asegura incluso verdaderas dinastías, ¿no? Hay un libro muy bueno que se llama los amos del Congreso, que, o sea, son familias que tienen 40 años, o sea, profitando de y algunos más de 100, como Lerdo de Tejada, es bisnieto del expresidente Lerdo de Tejada, que si no mal recuerdo llegó en 1850 y tantos al poder. Uh-huh. Entonces, ¿cuánto tiene? Claro. Ya casi 200 años esta familia. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Tenemos al licenciado Jesús Luna aquí que nos está acompañando. Muy buenos días, licenciado buenos días. Jesús Luna. Vamos a entrar con Derecho y Justicia para los Trabajadores. Derecho y Justicia para los Trabajadores. Licenciado Luna, hay más preguntas. Habla Noemí Sevilla.
Dice, quisiera saber si aquí en México existe la pensión por invalidez auditiva y qué protocolo debo seguir para obtenerla. Gracias. Saludos cordiales a todos los que estamos en el programa. Muy bien, Martín, pues muchas felicidades a ti y a todos los compañeros del ESME, deseándoles que en este 2014 se tiene que recuperar el trabajo que ilegalmente les fue quitado por un expresidente que ahorita anda en fuga en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, claro. Muchas felicidades a todos los compañeros del ESME en Resistencia. Lo que dice la compañía es bien importante acerca de las pensiones. Las pensiones las califica las instituciones de salud, principalmente el IMSS o el ISSSTE, y existe la pensión por invalidez auditiva, pero son dos mecanismos los que tiene que cumplir. Primero, le tienen que diagnosticar la pérdida de auditiva para que en función de eso le puedan dar el porcentaje si es pensión por invalidez total o parcial. Segundo, va a depender mucho del tipo de labores que tenga la compañera. Es decir, si su labor no está ligada a algo que necesite la audición necesariamente, muy difícilmente le van a dar una pensión por este tipo de pérdida auditiva. Lo recomendable es que previamente a que asista a una institución de salud a ver si le otorgan la pensión por invalidez, pueda contactar por fuera a un médico que le haga un peritaje completo y en función de eso ya determine y vaya con una seguridad más absoluta a reclamar la pensión por invalidez. Licenciado Luna, ¿y a qué teléfonos podríamos contactarnos con usted? Al 55 16 77 97 88. Bueno, y también puede visitar nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Ahí busque el botón Conoce tus derechos, es un botón anaranjado, dele clic y ahí vienen los datos del licenciado Jesús Luna, y también puede conocer, leer y volver a escuchar toda la información que aquí estamos transmitiendo. Si usted desea incluso bajar el audio de nuestro programa, lo puede hacer ahí en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y quiero comentarles que en el año 2013 se caracterizó por la aprobación de una serie de reformas legales y constitucionales por la vía fast track, es decir, rápidamente, sin consulta ciudadana, sin discutirlo en comisiones en muchas ocasiones, sin pues llamar a una convocatoria para que la sociedad analice todos estos temas, y se aprobaron decenas de reformas a artículos constitucionales. Estábamos contando que de septiembre a la fecha se aprobaron alrededor de 69 reformas constitucionales, pero ya traíamos el conteo de 14 antes de septiembre, así es que pues más o menos unas 73, 75 reformas constitucionales, y bueno, pues muchas de ellas nocivas para la sociedad, Martín. Sí, tenemos que señalar que empezaron con reformas como la ley laboral, que es una reforma constitucional y legal, y además que con las consecuencias que ha traído para los trabajadores. Hay el despido de más de 3,5 millones de trabajadores. Los últimos datos que tenemos, que más de 400 empresas han demandado la disolución de sus sindicatos, y todos lo están contratando a través de estas nuevas formas, que es contrato a prueba, los outsourcing, y en todas las dependencias públicas y privadas está lo mismo. Otra reforma desastrosa para el país es la reforma mal llamada educativa, que es una reforma administrativa y laboral que tiende a privatizar la educación pública en el país, y además vulnera los derechos de los trabajadores porque les crean un régimen laboral distinto a lo establecido en el artículo 123 en su apartado B en la que está. Y yo creo que de todas estas reformas, la más grave, desde mi punto de vista, es la reforma al artículo 25, 27 y 28 de la Constitución, que prácticamente acaba con los organismos públicos descentralizados, como es Petróleos Mexicanos, que es la principal empresa productora del país y que son una de las más importantes a nivel mundial, que genera el 40% de los ingresos del gasto del propio gobierno. Entonces aquí es un tema muy delicado que va a llevar, yo creo que semanas, meses de análisis, de discusión y sobre todo de convocatoria a la ciudadanía, porque el permitir así fast track que modifique la Constitución en temas tan elementales, pues vulnera y le niega
a las futuras generaciones pues educación, trabajo digno, empleo digno y vejez digna, porque ahora la contribución que hace Pemex al gobierno para el gasto pues va a tener que hacerse desde los impuestos y los ajustes a los sistemas de pensiones y jubilaciones, y van también por el Seguro Social y el ISSSTE y la privatización del campo mexicano. Entonces es grave lo que está pasando en el país, mucha gente no se entera, y además como ni ellos mismos saben, los diputados y senadores, qué es lo que aprobaron, al final terminas dándote cuenta cuando ya tienes las consecuencias encima, ¿no? Claro, una de ellas pues es la reforma en materia de seguridad social universal que le llamaron y que parecía, o le hicieron campaña de que era muy benevolente, y cuando entrevistamos al investigador de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, el doctor Pantoja, pues nos decía que le quitaron el criterio de cesación universal al artículo 123 de la Constitución, que es no criterio sino un derecho, que es precisamente el derecho a la pensión y a la jubilación. Entonces, hacen algo aparentemente bueno, pero que tiene algo muy malo. Entonces, ¿cuál era el sentido de crear la seguridad social universal, hacer una reforma para quitarle el derecho a la seguridad social? Entonces es un contrasentido. Y otra reforma que parecía muy buena, que pues hicieron campaña muy fuerte, fue la reforma política, para la cual reformaron, pues no sé, muchísimos artículos, ya hasta perdí la cuenta, más de 10 de la Constitución, y realmente lo que vemos es lo que decía el doctor, o sea, hubo una regresión en la historia, porque lo que aprobaron fue la reelección hasta por 3 periodos para los diputados y por 2 periodos para los senadores, y lo que no aprobaron fue la revocación de mandato. Entonces vamos a tener la condena de un diputado que nada más va y levanta el dedo para tener pues otro cargo garantizado o dinero en el bolsillo, pero no le vamos a poder quitar su cargo si opera mal o si actúa mal. Entonces, y además los plurinominales, que esos quién los elige, esos son por dedazo desde los propios partidos, ahí no van a la elección de los propios ciudadanos, entonces se van a poder elegir eternamente. sí, y si son diputados como los de esta legislatura que votaron a favor de entregar los bienes nacionales, pues cómo los quitamos del cargo si no aprobaron la revocación de mandato. Yo le pregunté a la diputada federal por el Movimiento Ciudadano, Luisa María Alcalde, que pues todas estas anomalías legislativas, todo el atropello legislativo como ellos le llamaron, ¿por qué ocurre o por qué se mantienen estas personas en el poder? Y ella dice, bueno, pues muchos a lo que están aspirando es a hacer los nuevos ricos con la reforma energética, y otros pues lo que quieren asegurar es que votan automáticamente y sin leer las iniciativas, porque con eso aseguran un escaño, una curul o un cargo público. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Estos han hecho lo que han querido, se pasan el reglamento por el arco del triunfo, y lo único que demuestra es nuestra nula democracia. Aquí Manlio Fabio decide absolutamente todo lo que se mueve en esta Cámara de Diputados, y una vez más pensó que el reglamento no vale nada y lo que vale es su decisión. ¿Por qué lo siguen? ¿Qué les da cambio? ¿Qué ganan a cambio de hacer lo que él dice? Los tienen amarrados porque muchos quieren ser senadores, quieren ser presidentes municipales, quieren seguir con su carrera política y los amarran a través de eso. Es evidente, y aparte, por supuesto, porque pues hay un temor de no hacer caso, y porque el punto es que el voto no está vinculado a una cuestión consciente. Ellos únicamente levantan la mano y lo hemos podido constatar durante todo este año y medio. Pues levantan la mano, pero con eso nos afectan, ¿no? A todos. Y además aquí se demuestra que no hay división de poderes. O sea, lo que manda el Ejecutivo es una orden al Senado, es una orden a la Cámara de Diputados. Lo que aprobaron fast track en los estados, pues se demuestra que quien tiene el control en los congresos locales son los gobernadores. En algunos estados 5 minutos se llevaron a aprobar una reforma de esta naturaleza, sin lectura. En algunos congresos sin quórum para poder iniciar la sesión. Se convocaron a una sesión extraordinaria en sábado y domingo. O sea, es una vergüenza lo que está pasando en el país con esta clase política gobernante.
Doctor, ya veo ganas de hablar. Bueno, yo creo que creo que es pensando, ¿no? En que vivimos en un sistema de partidos que difícilmente estando ellos en el poder van a desmontar lo que les ha propiciado, lo que les ha generado tantas ganancias desde el punto de vista del poder político, del poder económico y de la creación de verdaderas dinastías, como mencionábamos hace un rato, ¿no? Entonces, yo creo que sin embargo, creo que sí hay caudales de votos que algunos partidos tienen, que entre el voto duro y aquellos que de alguna forma se sienten atraídos por una plataforma, ¿no? Medianamente los ciudadanos, ¿no? Pero yo creo que también habría que pensar en que una exigencia ciudadana es que cualquier aspirante a una curul, a una presidencia municipal, a cualquier puesto de elección popular, tendría que ser sujeto a una evaluación, ¿no? O sea, nos hablan de la evaluación de los maestros, ¿no? Nos hablan de la evaluación, o sea, nosotros como profesores, como docentes, estamos sometidos a un proceso anual de evaluaciones y el peso que ganamos lo tenemos que demostrar en las aulas, escribiendo, hablando, participando, investigando, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, una exigencia, o sea, mínima de congruencia sería someter a todo el cuerpo legislativo, a las cámaras, a los presidentes municipales, y no solamente al conocimiento de la materia donde están ellos involucrados, sino también, y yo creo que sería poner de cara a los partidos con sus principios éticos, con sus principios, o sea, yo creo que a pesar de todo, o sea, hay miembros que son las excepciones dentro de los partidos, que tienen, digamos, una clara convicción respecto, pueden ser conservadores, pueden ser lo que sea, pero digamos gente honesta, ¿no? Y entonces yo creo que eso sería un referente importante en donde que garantizaría a los ciudadanos que el que está cobrando ahí tanto realmente sabe de lo que está haciendo. Si quieres saber más de la información legislativa, dele clic al banner de la Cámara de Diputados que tenemos publicado en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de los servicios que cubrimos en este año. El heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal atendió 60.200 emergencias desde el 1 de enero hasta el día de ayer, de los cuales 18.500 fueron incendios, 11.000 fugas de gas LP y natural, 8.500 choques y volcaduras de autos, 2.000 retiros de enjambres de abejas, 5.000 servicios de prevención de incendio, 10.000 servicios diversos entre inundaciones, rescatar personas atrapadas en elevadores, atrapar fauna nociva como serpientes, tlacuaches, perros rabiosos, hasta bajar un gato de un árbol. Y desgraciadamente, más de 5.000 llamadas en falso. Los bomberos seguiremos trabajando día y noche, los 365 días del año, para que usted y su familia estén seguros. Asimismo, les deseamos un feliz y próspero año nuevo. Son los deseos de su amigo, el bombero peregrino. Pues estábamos comentando aquí en los anuncios comerciales que pues para que la ciudadanía pueda participar y pueda actuar y pueda corregir esta mala actuación de los políticos que no consulta a sus representados y que votan muchas veces sin conocer las iniciativas y sin entender qué implican, pues se necesita organización, Mati. Sí, es muy importante que los trabajadores, que la sociedad en su conjunto, además de hacer conciencia, se politice y participe. Ya no es suficiente con hacer una marcha, un plantón para reclamar tus derechos, sino hay que dar respuestas más orgánicas. Y estamos construyendo desde los trabajadores una central obrera independiente. Hay por lo menos ya 70 sindicatos independientes que estamos buscando construir este esfuerzo. Ya hubo un precongreso, ya estuvieron aquí delegados de distintas centrales obreras de Latinoamérica, explicando sus procesos de conformación de sus centrales que han sido referentes importantes para la defensa de sus derechos como trabajadores y han incidido políticamente
en cambiar sus gobiernos de tener dictaduras y gobiernos de derecha a gobiernos democráticos que salvaguardan los derechos de los ciudadanos. Por eso la Central Obrera Independiente va a llevar a cabo su congreso fundacional el próximo 25 de enero. Ya la convocatoria está lista, únicamente falta el lugar donde va a llevarse a cabo, pero aquí será un acto de masas donde se conformará ya para darles un mensaje muy claro y una alternativa a los trabajadores que hoy ven que en su central obrera que pertenecen, como principalmente la CTM, la CROM y algunas otras, pues no hay representación y defensa de los propios trabajadores. Entonces me parece sumamente importante. Aquí participan trabajadores, participan jubilados, pensionados, adultos mayores, participan campesinos, participan todos, porque al final todos somos trabajadores en este país. Entonces necesitamos un referente de esta naturaleza. Ya pueden abrir una página que es www.juntapromotoranacional.org.mx y van a poder encontrar documentos básicos, declaración de principios, estatutos y nuestro programa. Entonces es muy importante que todos nos podamos organizar y participar. El otro referente que estamos construyendo es la organización política del pueblo y los trabajadores. Es agruparnos en torno a un proyecto que nos permita recuperar nuestros principios ideológicos establecidos en el Constituyente de 1917, que hoy vemos que con estas reformas, pues lo único que hace falta es ya que tumben el monumento a la Revolución, porque sus pilares que sostienen este triunfo de la Revolución Mexicana de un movimiento armado, pues fue el artículo 3 de la Constitución, el artículo 27, el artículo 123, el artículo 135 de la Constitución, y hoy que se ve pues prácticamente todo ese constituyente del 17 amenazado por estos neoliberales que están en el poder. Y si nosotros como ciudadanos le dejamos solamente que la clase política que están los partidos hoy del Pacto contra México y los otros partidos satélite dejamos en manos de ellos el futuro de todos los mexicanos, pues entonces no vamos a encontrar condiciones de vida digna, ni trabajo digno, ni una vejez digna, ni condiciones favorables para la mayoría de los mexicanos. Por eso la necesidad de que construyamos juntos, de que participemos desde los trabajadores, desde la sociedad en su conjunto. Bueno, y Martín, pues entre otros puntos que se observa es que a la ciudadanía realmente la tenemos en estos momentos que convencer de que participe, o sea, no hay un espíritu participativo, y de hecho hubo una investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, una encuesta de qué prefería la gente, tomar decisiones en la asamblea o que elegir a un líder y que ese líder tomara las decisiones, y la mayoría optó por elegir un líder y que ese líder tome las decisiones, y eso es lo que nos ha llevado a la corrupción y a la catástrofe en que está México, porque como ya vimos, los diputados y senadores están hablando de una democracia parlamentaria, que lo que quieren decir en términos llanos es que ellos levantan la mano, sacan alguna ganancia política o económica a nombre de la ciudadanía de que votó por ellos, pero es una práctica ancestral elegir un líder y que ese líder o cacique los represente. ¿Cómo revertir eso? Es muy importante que los ciudadanos que nombran a ese líder pues estén pendientes de su actuación, porque si los dejamos, pues prácticamente hacen lo que quieren y no te rinden cuentas. Entonces, por ejemplo, la democracia en el Sindicato Mexicano de Electricistas obliga a que los dirigentes cada 6 meses presenten un informe ante la Asamblea y se publique y se conozca por todos, desde el tema financiero y las actividades desarrolladas, y hay un tema de asambleas de manera permanente, y más hoy que tenemos un conflicto de esta naturaleza, tenemos que estar deliberando de manera permanente y estar platicando con los propios trabajadores de base. Hay otro proceso interesante que me ha tocado conocer, es la forma de cómo se han organizado el movimiento zapatista en Chiapas. Ellos han explorado varias vías. Primero pues era el manejo del ejército con su comandante Marcos, pero después ellos dicen el ejército está para cuidar a la sociedad y la sociedad tiene que organizar y tener sus propios procesos civiles, y entonces ellos ya están metidos en el tema de la organización
en cada una de sus comunidades, sí deliberan, sí eligen a sus representantes, esos representantes van a otra instancia, se toman las decisiones y entre todos se toman las decisiones, bien o mal, se toman las decisiones. Y ya están vinculados en el tema de la educación, están vinculados en el tema de cómo ser autosuficientes productivamente, defendiendo sus tierras, sus bosques, su agua, su aire, y simplemente le dicen al gobierno, no quiero nada de ti, simplemente que nos dejes en paz. Y ellos han venido pues avanzando a partir de toda esa campaña mediática y de linchamiento, de intervención y de asesinatos a las propias comunidades indígenas que tienen sus formas de organizarse. Entonces hay temas que se están organizando en varias partes del país. En el máximo de los extremos son los grupos de autodefensa, que dice, escuchaba yo al doctor Mireles, que es uno de los que encabeza en Michoacán los grupos de autodefensa, dice, las autoridades involucradas, todos vivíamos con miedo, 7, 8 años, dijimos, ¿cómo queremos morir? O amarrados como borregos y descuartizados, o luchamos. Dijeron, vamos a luchar, y agarraron las armas, las mismas armas que traía los del crimen organizado, se las quitaron y hoy las utilizan para proteger a sus comunidades, les cobraban pues renta por el coche, por el predio, secuestros, extorsiones, y entonces hoy están defendiendo también sus bosques, su comunidad, su familia y su integridad física. Entonces hay varios procesos que tenemos que explorar para defender lo que por derecho nos corresponde, es tener una patria para todos. Pero el gobierno también tiene la obligación de dar educación, de dar salud, de dar vivienda. O sea, también hay que exigirle, ¿verdad? Porque si lo dejamos de por sí sin exigencia, hacen lo que quieren, y los recursos públicos que manejan son recursos que han obtenido de la sociedad y de los bienes nacionales. Entonces tienen la obligación de enviar esos recursos al desarrollo social y al desarrollo productivo. Y hay que obligarlo con presión social a que lo haga, si no, pues siguen quedándose con ellos. Sin embargo, las reformas que tú bien has dicho, reformas constitucionales, le quitan esa obligación al Estado o al gobierno. Por ejemplo, el tema de la educación, que debe ser la obligación del Estado de dar educación laica, gratuita y obligatoria, se lo quitaron de la Constitución, del artículo 3º, y nada más dijeron, educación de calidad, que no dice nada. Y además, también en el tema hoy energético, es la obligación del Estado de proporcionar un servicio público de electricidad, se lo quitaron ya de la Constitución. Ya no será una obligación del Estado para con los mexicanos en el tema del servicio público, sino hoy se lo van a dejar en manos de las multinacionales con una infraestructura que construimos todos los mexicanos a lo largo de más de un siglo, ¿no? Así es. Pues entonces hay que participar para revertir todo esto, ¿no, doctor? Sí, y yo creo que ahora que Martín mencionaba la construcción de una organización política y de una central de trabajadores independiente, yo creo que uno de los aspectos que son importantes poner también sobre la mesa es el tipo de estructuras sobre las cuales se construye, ¿no? Es decir, yo creo que hubo una gran virtud de los sindicatos en la etapa inicial de su formación a principios del siglo pasado, cuando copiaron de alguna manera la estructura de las empresas para responder, ¿no? Hoy las empresas se han transformado, tienen estructuras organizacionales más delgadas, más operativas, y yo creo que ahí ha habido un rezago en muchos casos de los sindicatos como para generar en los mismos espacios donde se mueve la empresa instancias también para poder contraponer y proponer y desarrollar iniciativas, ¿no? Pero no solamente eso, sino que también creo que hay que ensayar nuevas formas de involucramiento de las bases, porque ¿qué es lo que sucede muchas veces con los liderazgos? Que se independizan de sus representados y, o sea, si bien la asamblea es, digamos, el acto fundamental de toma de decisiones, en los procesos del día con día muchas veces no hay esta posibilidad de involucrarse. Y entonces yo creo que eso es una fuente importante, y las experiencias de las que hacía referencia, que son pertinentes en ciertos espacios, se pueden aprovechar también para fortalecer los mecanismos de involucramiento en los procesos de toma de decisiones en las organizaciones que van naciendo como alternativas a la clase obrera. Si quieres saber más de la información legislativa, dele clic al banner de la Cámara de Diputados que tenemos publicado en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Por
Bueno, durante el año que está por terminar, se aprobó casi a final de año, en noviembre pasado, el presupuesto para la ciencia y la tecnología, y aunque se hizo una campaña a través de los medios, pues engañosa, de que se había incrementado el presupuesto en educación y ahí va también incluido el de ciencia y tecnología, pues la realidad es que ya en términos de porcentaje del Producto Interno Bruto no se incrementó, quedó igual. Pero ¿cómo le fue a la ciencia y la tecnología? Pues para hablarnos de ese tema se encuentra con nosotros Carlos Guillén, secretario del Exterior del Sindicato Único de Trabajadores de la Energía Nuclear, el SUTIN. Bienvenido al RIN Laboral. El RIN Laboral. Buenos días. Y pues es realmente una casualidad, una trágica casualidad que nos toque este tema precisamente hoy, Día de los Inocentes. Y en efecto se hizo una campaña muy fuerte por parte del gobierno, una campaña mediática, diciendo que era el mejor presupuesto, diciendo que la educación, la ciencia, etcétera, quedarían mejor que nunca. Sin embargo, no es así. No es así ni siquiera en términos de las recomendaciones de la UNESCO, y tampoco es así en términos de acuerdos que previamente ha tocado el Congreso de la Unión. Ya desde hace pues como 10, 11 años, el Congreso aprobó que el 1% del Producto Interno Bruto debería ser para ciencia y tecnología y el 8% de este mismo PIB debería ser para educación. Se había planteado en aquel momento que esta meta se alcanzaría en 2006. Bueno, cuando se tomó el acuerdo, el gasto en ciencia y tecnología andaba en 0.34, 35%. Y no ha llegado siquiera al 0.4. Esto es ni siquiera la mitad de lo que en 2006 debería tenerse y ni siquiera la mitad de lo que recomienda la UNESCO. Entonces, ¿cuál mejor presupuesto para ciencia? ¿Cuál mejor presupuesto para educación? No hay tal. Pero el problema, me parece, es mucho más grave. No es ni siquiera únicamente el problema de los pesos y centavos que se recibe en las instituciones educativas de ciencia y tecnología y de cultura, sino el problema es también la política que se desarrolla en estas instituciones. Bueno, en la semana pasada y en esta semana hemos estado hablando mucho de la participación, de construir ciudadanía. Bueno, pues un tema central en cualquier país que quiera tener una vida soberana, una vida independiente, pues es la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura precisamente. Y resulta que no solo no tenemos en nuestras instituciones el presupuesto adecuado, sino que no tenemos las condiciones para que este trabajo de educación, que este trabajo de investigación científica y desarrollo tecnológico se desarrolle en condiciones adecuadas en las cuales quienes hacen el trabajo, profesores, investigadores, tecnólogos, puedan tomar decisiones, puedan participar en la decisión en cuanto al trabajo que están haciendo. Entonces, ¿quién está tomando las decisiones? Bueno, las decisiones, ya lo sabemos, como en muchas otras cosas en nuestro país, son decisiones que se toman en otros lugares, son decisiones que vienen de Estados Unidos. ¿Qué es lo que les interesa en el gobierno en materia de ciencia y tecnología? Nada, absolutamente nada. Lo que quisieran es tener a nuestras instituciones, a nuestras universidades, a nuestros institutos de investigación, simplemente como maquiladores y simplemente para decir que se hace algo. Sin embargo, no hay tal. Un ejemplo muy claro lo tenemos ahora que tanto hablamos de energía, en los institutos de investigación del sector de energía. El Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto de Investigaciones Eléctricas y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Se dijo que la reforma era necesaria, entre otras cosas, por la tecnología, y los tres institutos que podemos desarrollar tecnología en materia de energía estamos en el más completo abandono. Guillén, y parece que todo es intencional porque se sabe que con la apropiación o el desarrollo de tecnología un país se puede independizar, porque una de las cosas que más nos venden, sobre todo a partir de la mitad de 1900, es tecnología, es ciencia y tecnología.
En efecto. Y ¿para qué queremos la tecnología? ¿Para qué queremos la ciencia al final de cuentas? Para resolver los problemas nacionales. Y no lo necesitamos en función de los intereses de Estados Unidos o de los intereses de las metrópolis. Necesitamos desarrollar nuestra educación, desarrollar nuestra política científica en función de los problemas nacionales, en función de los problemas que tenemos. ¿Y quién los conoce? Pues los conocemos los mexicanos, los conocemos quienes somos trabajadores del conocimiento. Entonces, por eso decía que el problema del presupuesto es un problema fundamental, pero no lo es todo. Necesitamos, además de tener presupuesto suficiente, que haya una verdadera política científica y tecnológica de alcances nacionales, una política de Estado en ciencia y tecnología, una política de Estado en educación, en cultura, y de eso no tenemos. Y no solo no tenemos, sino que además cuando los trabajadores hemos planteado nuestras opiniones al respecto, se nos critica. Cuando se aprobó la ley de ciencia y tecnología, el CITUAM, el SUTIN, varios sindicatos hicimos foros sobre política científica, y se nos dijo que los trabajadores deberíamos dedicarnos a cuidar nuestro salario, nuestras prestaciones y no opinar sobre política científica. Nosotros creemos que no, que los trabajadores sí tenemos que opinar que esto, porque con eso trabajamos, porque eso es nuestra vida diaria. Entonces, nuestras propuestas, nuestras opiniones tienen que ser tomadas en cuenta. Nosotros lo consideramos algo fundamental. ¿Y cómo van a ser tomadas en cuenta? Bueno, aquí tenemos que ser muy creativos. O sea, no podemos, ya esto se ha señalado, estar repitiendo toda la vida los mismos esquemas de lucha que hemos tenido, de hacer los mítines, de hacer las marchas, etcétera. Pues una de las primeras cosas que tenemos que hacer los trabajadores del conocimiento, y en esto quisiera decir que nuestro sindicato, el SUTIN, y la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura, hemos dado algunos pasos, es para empezar a explicarle a la sociedad cuál es nuestro trabajo, qué es lo que estamos haciendo. Explicarle a la sociedad que no somos sindicatos que únicamente estemos peleando por pesos y centavos, sino que somos sindicatos, somos trabajadores del conocimiento que tenemos cosas que aportar a la sociedad. Somos sindicatos que estamos planteando una serie de propuestas, por ejemplo, en materia de energía, en materia de cuidado del medio ambiente, en materia de salud, para contribuir a la solución de los problemas de la sociedad. Si no ganamos, y este es nuestro reto, si no ganamos a la sociedad para luchar por una política científica, vamos a seguir siendo unos cuantos que estemos vociferando, que estemos pataleando por presupuesto, por nuestro derecho a decidir sobre nuestro trabajo. Bueno, creemos que por ahí tenemos que impulsar bastante, explicarle claramente a la sociedad cuáles son nuestras propuestas en educación, en ciencia, en cultura. Creemos que esto es fundamental. Bueno, pues estoy oyendo ya dos participaciones en las que dicen que ya no nada más hay que recurrir a las marchas y a los mítines, sino a otras formas de convencimiento de la sociedad que participe y que luche. Pero bueno, por lo pronto el gobierno ya se está preparando para aprobar la ley de marchas. De hecho, ya la aprobó en comisiones en la Cámara de Diputados, falta que pase al Pleno, y pues yo entrevisté al diputado que elaboró esta propuesta, que es el diputado panista Sotomayor, y él lo que dice es que bueno, no se trata en su propuesta solo de reprimir, sino de que la sociedad sí haga sus marchas, porque dice que él mismo ha participado en marchas, y que también las autoridades los reciban y les resuelvan. Vamos a escuchar lo que dijo. Algo que no se ha dicho de esta ley, que es muy importante, es que actualmente si alguien sale a la calle y se manifiesta, no tiene la garantía de que va a ser escuchado por la autoridad. Con esta ley se está creando la obligación de que para un tema local, la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal enviará a un interlocutor. Lo propio será cuando sea un tema federal, se enviará a un interlocutor por parte de la Secretaría de Gobernación. Tiene que resolver. Y en caso de que no resuelva, la propia ley establece mecanismos administrativos y jurídicos, virtud de los cuales las personas que consideren que no fueron bien atendidas o que hubo algún conflicto durante la manifestación, hay un recurso de inconformidad y una
denuncia ciudadana que se puede hacer valer, que actualmente no se tiene ese derecho. El problema de fondo es ese, o sea, no hay una solución a las demandas, a la gente se le obliga a marchar porque de otra manera no la escuchan. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No pensemos en las manifestaciones masivas, pensemos en manifestaciones de un grupo de vecinos que un día salen a la calle porque no tienen agua o porque no tienen luz eléctrica, que son manifestaciones de quizás 50 o 100 personas. Esas manifestaciones se dan todos los días y desafortunadamente el día de hoy no tienen un eco en el gobierno para que los atiendan. Pues bueno, en realidad no atienden a la manifestación pública, o si la atienden, no le resuelven. Martín. Sí, no, estos panistas están instaurando este sistema autoritario, ¿no? Ahora hay que pedirles permiso para ejercer un derecho que tienes a libre manifestación. Y no te manifiestas porque no tengas otra cosa que hacer, sino es por las injusticias de estos gobernantes, de pisoteo de tus derechos, de atraco de tus pertenencias. Por ejemplo, ¿cómo no protestar cuando toman las instalaciones de Luz y Fuerza del centro de manera armada y militar? Cuando no te notifican de que vas a ser despedido, simplemente te echan a la calle. ¿Cómo no protestar con todo el saqueo en Pemex que han hecho con las camisas azules y las manos negras de César Nava y estos pillos que han administrado Pemex durante muchísimo tiempo? ¿Cómo no protestar contra la estela de luz del saqueo impresionante de recursos públicos? O sea, ¿cómo no protestar contra la reforma laboral, contra la reforma energética y este tipo de reformas? Yo creo que las manifestaciones se van a incrementar el año próximo. Por eso, pues ya va a ser tiempo de despedirnos y les deseamos a todos los que están escuchando que el 2014 sea de mucha actividad, que podamos recuperar nuestros derechos y conquistas establecidas en la Constitución. Bueno, yo lo que quiero desearle también a la sociedad es que haya conciencia social y conciencia ciudadana, y que haya organización y participación, que es algo muy difícil de lograr. Es más fácil dejarle el poder a un líder y que se encargue de todo, ¿verdad? Es muy cómodo, pero eso también le permite al líder corromperse o entregar los intereses de la ciudadanía pues al poder que le pueda ofrecer una curul, un escaño, una gubernatura o a veces un ranchito, ¿verdad? Entonces, pues conciencia es lo que necesitamos. Licenciado Jesús Luna, Andrea Luna Hernández, el amigo bombero peregrino, el Popeye, que está recuperándose de una operación, y a todos nuestros invitados les agradecemos, les deseamos un feliz año. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.